El propósito de este proyecto es generar conciencia a los oyentes sobre la importancia de la educación en nuestras vidas, así como dar a conocer las razones por las cuales los jóvenes abandonan la educación. Anteriormente, en México, el ingreso a la educación superior era un problema complejo y al parecer aún se viene arrastrando esto, a pesar de todos los avances pedagógicos, educativos y tecnológicos. Entre los principales motivos por los cuales existe una deserción educativa a nivel superior, podemos identificar a la economía, escuelas lejanas, falta de interés, dedicación y disciplina por parte de los estudiantes, tomando en cuenta que muchas veces la falta de interés se debe a gran manera al desempleo y a la baja remuneración ligada a los estudios universitarios. En cuanto a la economía, es una realidad que hoy en día es aún más complicado llevar comida a la mesa, o tal vez siempre fue así para quienes no contamos con una buena economía. Pero es una realidad que los empleos no son formales y muchas veces la paga es muy escasa. Por lo tanto, esto no alcanza para sostener una familia. Por esto hoy en día es muy visto que tanto mamá como papá trabajan, dejando un poco de lado las crianzas y los labores del hogar. En muchas ocasiones esto se ve afectado en el desarrollo de los hijos. Debido a que no todos los ciudadanos contamos con una economía estable, no siempre se puede estudiar lo que uno desea y de la forma en que nos gustaría. Aquellos que cuentan con la oportunidad pueden estudiar incluso en escuelas privadas, pero habemos otros que debemos adaptarnos a la situación y optamos por estudiar en línea, solo fines de semana o dejar de estudiar, porque debemos de trabajar para poder seguir estudiando o poder mantener un hogar en muchas ocasiones. En cuanto a las escuelas lejanas, es una realidad que las universidades siempre se encuentran muy retiradas de la población y que en muchas comunidades estas quedan aún más lejos, por lo cual deben pagar varios pasajes y caminar para poder llegar hasta ellas. Aquí las universidades educativas deberían de tomar cartas en el asunto, apoyando con instituciones cercanas que brinden dicho servicio de educación para todas estas comunidades, cuidando siempre proteger su cultura, sus lenguas y tradiciones, e incluso, ¿por qué no?, compartir de sus culturas mediante eventos culturales presentados en otras universidades, para que así puedan conocerse todas estas culturas. Para hacer respaldo a toda esta información, realicé una entrevista a un joven de 22 años de la ciudad de Celaya, Guanajuato, llamado Juan Fernando, el cual solo tuvo la oportunidad de concluir la educación media superior, y aquí nos expresa cuáles fueron las razones. Comencé explicándole que hablaríamos sobre el por qué muchos jóvenes no logran ingresar a la educación superior. Él en una ocasión me comentó que únicamente estudió hasta la preparatoria y que ya no siguió estudiando en la universidad, así de que le pregunté por qué ya no seguía estudiando. Él me comentó que fue debido a la falta de dinero en casa. Expresó que tenía planes de ir a León a estudiar, pero justo llegó la pandemia y se vio limitado a salir fuera de la ciudad. Por la falta de dinero en casa, se vio obligado a comenzar a trabajar. Le mencioné que nos platicara un poquito sobre qué quería estudiar en ese momento y por qué. Él me comentó que quería estudiar biotecnología y él dijo que siempre le gustó mucho la química y la física. Le pregunté cómo se sintió después de que no pudo seguir estudiando en la universidad, a lo que me respondió que primero se sintió solo un poco triste, porque pensó que solo sería temporal y el siguiente ciclo sin duda alguna lo intentaría de nuevo, pero que eso no fue así, y que ahora que lo piensa se siente muy triste, porque era algo que él realmente quería hacer. Le pregunté cuáles pensaba que podían ser otras causas por las cuales los jóvenes no realizaban la universidad. Él me dijo que algunos de sus compañeros optaron por meterse a trabajar, ya que tenían que colaborar con los gastos de su casa. Otros cuantos lograron ingresar, pero desertaron en el camino por la economía y porque a muchos simplemente les pareció tedioso seguir estudiando. Le dije que nos comentara qué consecuencias podía haber que generaba la falta de la educación en su persona y en la sociedad, y cuáles consideraba que son los beneficios de una educación adecuada. A lo que me respondió que eran empleos mal pagados, muy pesados, alfabetización, desconocimiento de cosas básicas que son esenciales en el día a día, y como beneficios
Puedo ver que son empleos con buenos horarios laborales en muchas ocasiones y con mejores sueldos. Le pregunté si al día de hoy le gustaría comenzar a estudiar en la universidad. Él me respondió que ahora ya no se siente listo, que sí es algo que le gustaría, pero que se siente muy inseguro en cuanto al conocimiento que ahora tiene. Mencionó que no es lo mismo pasar de un nivel educativo a otro en el mismo instante que lo concluyes, a empezarlo después de que ya han pasado 4 años o más. Para concluir le pregunté de qué manera observaba que la alfabetización afecta a nuestro país. Él me respondió lo siguiente: en el desarrollo del país considero que la educación es muy importante para que el país crezca, para que se pueda desarrollar en cultura, economía, educación, en la tecnología y la ciencia. Si todos fuéramos unos analfabetas, nuestro México estaría peor de lo que está hoy en día. Y está mal, porque limitan demasiado la educación, porque pretenden que la mano de obra siga barata, para así otros países la adquieran, pero no se dan cuenta que están lastimando a su propio pueblo. Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, podemos decir que sin duda alguna la educación es importante, tanto para la sociedad como para el país. Y gracias a los avances tecnológicos que se tienen hoy en día, podemos tener mayor accesibilidad a la educación, la información, herramientas y materiales educativos, aunque es una realidad que aún se encuentra limitada en muchas zonas del país. Pero gracias a que los organismos internacionales, las corporaciones multinacionales y propias del país han ejercido influencia en las políticas públicas y en el desarrollo de muchos países, a menudo promueven políticas económicas y comerciales que impactan en la distribución de recursos y el desarrollo social. Esta influencia ha llegado a reformas educativas orientadas a la competitividad global, la estandarización de currículos y la promoción de habilidades técnicas, y en relación con las oportunidades de acceso a la educación superior. La influencia de los organismos ha generado desafíos, pero también ha ampliado el acceso a través de becas monetarias, en herramientas tecnológicas, el pago total de la escuela, en programas de intercambio y becas de cursos educativos. Las TICs hoy en día permiten un mejor y mayor acceso a dicha educación, pero aún así es importante cuidar la forma en la que las manejamos. El uso que les brindamos debe de ser de acuerdo para que así no afecte a la salud de los estudiantes.